Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Ajedrez La Gran Diagonal. Les habla su compañero y amigo, el maestro Carlos Valle. El día de hoy les traigo la tercera edición de esta sección titulada Cómo jugar contra la defensa siciliana. En el video del que veremos el día de hoy tendremos o le daremos oportunidad a la variante Kalashnikov dentro de la defensa siciliana. Igual para los que son nuevos en el canal o los que ya están suscritos pero no tuvieron la oportunidad de ver las otras dos secciones de ajedrez de la defensa siciliana, les dejo el link aquí abajo en la descripción, en la cual pudimos ver cómo jugar contra la defensa siciliana Nidor, variante del peón envenenado, y también pudimos ver cómo jugar contra la defensa siciliana Scheveningen. Bien, sin más preámbulo, comenzamos. La partida inició con E4, apertura de peón de rey. Tenemos C5, entrando en lo que se conoce como defensa siciliana, una de las variantes más agresivas que existen en contra del peón rey. Tenemos caballo F3 y aquí tenemos caballo C6, la primera sorpresa dentro de la siciliana. En los dos videos anteriores vimos, en lugar de este caballo C6, vimos la variante con peón D6, que nos daba lugar a variantes tanto conocidas como la Nidor, la Scheveningen, inclusive a transposición de jugadas pudiéramos llegar a un dragón. También es posible, tengo que comentarles, E6, que también lo veremos más adelante en otros videos que se estarán publicando de esta misma sección de cómo jugar contra la defensa siciliana. Al jugar E6 podemos transponer a variantes como la variante Paulsen, podemos ver inclusive algunas líneas bastante interesantes, ¿no? Pero igual ahorita a lo pronto pues vamos a continuar con lo que se jugó en la partida, que es caballo C6. Esta línea con caballo C6 muchas veces se puede transponer por ciertos movimientos a la variante del dragón acelerado, que se juega después de caballo C6 seguido de un G6 y un alfil G7, lo cual da posiciones muy ricas, muy arriesgadas, dinámicas. Sin embargo, aquí las blancas jugaron D4, que es jugada estándar. La cuestión es abrir el centro y de alguna manera tratar de activar las piezas lo más rápido posible. Tenemos peón por peón, tenemos caballo por peón y tenemos E5. Entrando en lo que se conoce como defensa siciliana Pelican, siendo un poquito más exacto, la variante Lowenthal en la posición. Sin embargo, aquí las blancas al jugar caballo B5 y las negras jugar D6 entran en lo que se conoce como variante Kalashnikov, que va a ser la variante que el día de hoy vamos a revisar más a detalle. Si las negras hubieran jugado la jugada A6, estaríamos dentro de la variante Lowenthal, la cual se continúa con caballo D6, alfil por D6, dama por D6, y ya sea dama E7 o sea dama F6. En caso de dama F6, pues normalmente las blancas tienen varias opciones, de las cuales la más usual normalmente es dama D1, aunque también se puede jugar la variante con dama por dama, caballo por dama, entrando en una línea muy tablífera. Aunque pues, en realidad las negras aquí pueden jugar un poco más fácil que las blancas, puesto que ya tienen varios tiempos de desarrollo que han ganado en contra de las piezas blancas, que nótese que su desarrollo no es el mejor y está retrasado. Con lo cual, esta variante normalmente es un poquito más molesta para las piezas blancas. Sin embargo, dentro de la partida se jugó D6, entrando en la variante Kalashnikov. Las piezas blancas desarrollaron caballo F3, excelente desarrollo. Este caballo empieza a tocar la debilidad D6 y este otro caballo se dirige a la casilla D5. La idea es muy sencilla, simplemente tratar de hacer un doblete y conquistar la casilla C7, que únicamente está defendida por la dama negra, que está en D8. Las negras naturalmente expulsan al caballo con A6, a lo cual
las blancas terminan jugando caballo A3. En esta variante siciliana en específico es muy interesante, puesto que las negras de alguna manera entregan ciertas concesiones estructurales a cambio de obtener un juego más dinámico, de alguna manera de tratar de ganar cierta iniciativa por parte de las piezas negras en el flanco de rey. Por ejemplo, aquí existen planes con F5, con alfil E7, tal vez un caballo E7, caballo G6. También existen planes donde se juega un alfil E6, tratando de buscar alguna ruptura con D5 o asimismo preparando la ruptura en F5, lo cual brinda un juego con bastante energía para las piezas negras a cambio de la mala estructura de peones. ¿Por qué razón? En cambio, las piezas blancas obtendrán un fuerte dominio sobre la casilla D5 y asimismo podrán colocar un caballo en un puesto avanzado. De alguna manera son algunas concesiones que van a ofrecer las negras a cambio de obtener más actividad. Tenemos alfil E7, que si bien es cierto que no es lo más jugable dentro de esta línea, es una jugada que es totalmente correcta. En algunas posiciones las piezas negras intentan cambiar su alfil malo, que es el alfil de E7, pero por ejemplo se preguntaron ustedes, ¿por qué alfil malo? Ok, muy sencillo, porque este alfil permanece dentro de la cadena de peones negra, por lo cual es un buen negocio jugar alfil G5 tratando de buscar el cambio de alfiles, y al cambio de alfiles después tendríamos una dama negra muy activa en la casilla G5 y ya no existiría el alfil bueno por parte de las piezas blancas, que es el alfil de casillas negras. Esto es un concepto interesante que hay que revisar. Para esto se juega esta jugada de alfil E7, porque por ejemplo si jugáramos normalmente con un desarrollo con caballo F6, caballo F6 estorba o no permite la ruptura temática de esta línea con F5 y al mismo tiempo facilita que este alfil venga a clavar el caballo de forma molesta, con lo cual de alguna manera este alfil se termina cambiando por el caballo y asimismo termina arruinando la estructura de peones negra, aunque en muchas líneas, sin embargo, esa estructura mala realmente puede beneficiar al negro en algunas posiciones. Sin embargo, vamos a ver lo que se jugó en la partida. Aquí por ejemplo tenemos alfil E7, tenemos caballo C4, interesante jugada de parte del jugador de las blancas. Esta jugada es muy temática dentro de lo que es la variante Kalashnikov. ¿Cuál es la idea del blanco? Si bien es cierto que este caballo se ha movido varias veces durante la apertura y los conceptos básicos de ajedrez nos dicen que no debemos mover la misma pieza varias veces durante la apertura, este movimiento está plenamente justificado. ¿Cuál es la idea? Muy sencillo. Este caballo se quiere trasladar a la casilla E3 y después de la casilla E3 quiere apoderarse de la casilla D5. Después de un caballo F6 y después de los cambios en la casilla D5, quedaríamos con un fuerte caballo en la casilla D5, un caballo en puesto avanzado, lo cual es muy bueno para las piezas blancas, puesto que la debilidad en D6 sería más notoria. ¿Sale? Aquí normalmente una de las líneas principales que se juega con las piezas blancas es jugar directamente caballo D5, a lo cual las negras juegan caballo F6. Aquí normalmente se juega C4 sosteniendo el caballo. También en otras posiciones, aparte de caballo C6, se ha probado con B5, pero a B5 sigue C4, B4, caballo C2, A5 y tenemos caballo E3, entrando en una posición muy buena para las piezas blancas, puesto que las piezas blancas podrán cambiar el caballo por la pareja de alfiles y al mismo tiempo reinstalar un fuerte caballo en D5, lo cual será un dolor de cabeza para las piezas negras. En cambio, en compensación, las piezas negras tienen cierta actividad, cierta ganancia de espacio por el flanco de dama y asimismo podrán meter un caballo en puesto avanzado en la casilla D4, con lo cual ambos bandos tienen chances de poder mejorar su posición. Bien, continuemos.
En esta posición se jugó caballo C4, entrando en una línea un poquito más secundaria, pero esta jugada de hecho es recomendada por el módulo de análisis Stockfish. Tenemos B5, que esta jugada a priori, si bien es cierto que toca el caballo de C4, la realidad es que esta jugada es un poco imprecisa, puesto que permite que el caballo con una ganancia de tiempo logre llegar a la casilla E3 y asimismo conquistar la casilla D5. Quizás aquí la mejor opción hubiera sido jugar caballo F6, a lo que caballo E3 y a caballo D5, y después seguido en alfil E6. Las negras ofrecen una mayor resistencia al empoderamiento de la casilla D5, lo cual ya podría ser un poco más jugable. Sin embargo, en esta posición se jugó B5. Tenemos caballo E3, tenemos caballo F6. Si bien es cierto que se transpone a la misma posición, la realidad es que aquí las blancas ya han ganado un tiempo de desarrollo, el cual va a ser de suma importancia para las piezas blancas. Tenemos caballo D5. ¿Cuál de los dos caballos mover? Muy sencillo, se juega el D3 para que el caballo que está en C siga defendiendo el peón D4. Y si bien es cierto que este peón apuntala perfectamente al caballo, hay que tener cuidado en estas posiciones, puesto que puede venir un B4 molesto a tocar toda la estructura blanca. ¿Sale? Muy bien, continuemos. Tenemos B4, precisamente la jugada que se comenta a continuación. Tenemos caballo por caballo, dando un jaque, ganando un tiempo. Tenemos alfil por caballo y tenemos caballo D5. En este momento, las piezas blancas han logrado su objetivo, el cual es colocar una pieza en puesto avanzado en la casilla D5, puesto que esta casilla no tiene peones que la puedan defender, con lo cual entramos en un concepto estratégico conocido como agujero. Y en agujero, normalmente, cuando es ocupado por una pieza y dominado por un peón que nos beneficia a nosotros, normalmente tiende a ser llamado puesto avanzado. Bien, continuemos. Tenemos enroque corto. Bien, las negras se preparan para de alguna manera tratar de impulsar su peón de F5 a futuro, después de jugar un alfil G5 y tratando de cambiar los alfiles negros, con lo cual las negras liberarían bastante su posición, puesto que tendrían cierta iniciativa sobre el flanco de rey. Tenemos alfil E3, buena jugada. ¿Por qué razón? Este alfil E3 domina la casilla D4 y evita que el caballo venga hacia el puesto avanzado que tienen las piezas negras, puesto que no tan fácil las negras jugarán ese caballo al quedar con una estructura todavía más dañada. Tenemos torre B8, interesante jugada. Esta jugada va en boga de intentar buscar algún tipo de contrajuego por el flanco de dama, ya sea con el avance de los peones a A5, A4, B3, etcétera, etcétera, seguido tal vez a futuro de un dama A5 y buscando algo de actividad por parte del flanco de dama, aprovechando que el rey blanco sigue en el centro. Tenemos dama D2, bien, intentando de alguna manera evitar cualquier dama molesta en A5 que pueda venir a dar un jaque al rey que está en E1, y asimismo preparando o amagando con hacer un enroque largo si es que se da la situación, o al mismo tiempo tratar de aguardar un enroque corto. Tenemos G6. Esta jugada, si bien es cierto que prepara el avance F5, no es la más precisa, puesto que ya crea ciertas debilidades en las casillas negras que están en alguna forma adyacente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Este rey queda más expuesto, puesto que las casillas negras ahora serán dominadas por el alfil de casillas negras. Aquí quizás hubiera sido un poco mejor continuar con el plan antes dicho, ya sea jugar un A5 reforzando al peón que está defendido por el caballo de C6, o asimismo jugar un alfil E6, tal vez a futuro, con ideas de poder cambiar el fuerte caballo que está en D5 y asimismo luchar un poco más por nivelar la posición. Tenemos G6, tenemos caballo por F6. Ahora es el momento adecuado de cambiar el caballo. ¿Por qué razón? Este caballo
si bien es cierto que está fuerte en la casilla D5, ahora al no existir un peón en la casilla G7, ahora se elimina el único defensor de la casilla G7, con lo cual el alfil negro de las piezas blancas obtendrá una mayor fuerza, una mayor actividad dentro del tablero o dentro del terreno de juego. Por esa razón es que se cambia el caballo por el alfil. Tenemos dama por F6, tenemos enroque largo, interesante. Ahora sí, si bien es cierto que el rey se pone a tiro de la torre que está en B8, la realidad es que este enroque largo lo que hace es tocar la debilidad en D6. Normalmente en estas sicilianas, las negras tienen que jugar con mucha energía, tienen que jugar muy dinámico, puesto que las blancas van a tratar de aprovechar todas las debilidades estructurales que hay en la posición, con lo cual el bando negro que tiene que actuar lo más rápido posible. Tenemos dama E6, de alguna manera tocando la debilidad en A2 y al mismo tiempo defendiendo el peón de D6. Ahora, no es posible por parte de las blancas tomar el peón en D6, puesto que seguiría un fuerte ataque por parte de las negras. Dama 2 con amenazas de dama 1. Tenemos también un fuerte B3. Tenemos una torre que está tocando en la columna B bastante fuerte. Tenemos un caballo que puede saltar a la casilla D4 a futuro. Y tenemos un alfil E6 también presionando hacia el enroque largo de donde está el rey blanco. Y la verdad que sí da un poco de miedo esta posición con las piezas blancas, puesto que el rey tendría que empezar a huir y a quedar en el centro del tablero, lo cual no sería muy seguro para el bando blanco. Con lo cual las blancas se ven obligadas o forzadas a jugar dama D5, proponiendo el cambio de damas. Tenemos dama por dama y torre por dama. Interesante. Si bien es cierto que se puede tomar con el peón, la realidad es que esta jugada va en boga de seguir presionando el punto D6 y asimismo preparar un doblaje de torres, con lo cual este punto quedaría definitivamente indefendible. Tenemos torre D8, excelente jugada del negro, casi única precisamente, tiene que defender el punto D6, que ahora se ha convertido en una debilidad permanente. Recuerden algo, esto es muy importante inclusive en medio juego y en finales. Las debilidades de peones son eternas y ustedes tienen siempre que tratar de evitar en lo mayor de lo posible tener este tipo de debilidades, puesto que van a tener que emplear parte de sus fuerzas para defenderlas. Tenemos alfil E2, interesante jugada, de alguna manera conecta las torres y trata de meter presión sobre el punto D6. Tenemos alfil E6, interesante, tocando la torre y al mismo tiempo tocando el peón de A2. Tenemos torre D2. ¿Por qué esta retirada de torre D2? Muy sencillo. No podemos regresar a D1 porque no permitiríamos que las torres de alguna manera se puedan doblar en la columna D. Tenemos D5. Esta jugada realmente se hizo en el momento adecuado, puesto que si no se hace esta ruptura, las negras no podrían desembarazarse de esa debilidad permanente que tienen en la posición. Aquí inclusive también teníamos una línea interesante donde tenemos un alfil G5 tocando la torre que está en D8, y una vez que la torre se mueva a D7 tendríamos algunas posibilidades con alfil por A6 seguido de alfil B5, con algunos problemas para las piezas negras. Sin embargo, el blanco tomó peón por peón, torre por peón, torre por, y llegamos a un final de piezas donde existe una pareja de alfiles en contra de alfil y caballo, lo cual es una ligera ventaja blanca. Sin embargo, las negras van a tratar de complicar aún más la partida. Tenemos torre de 1, interesante. Si bien es cierto que se podía haber jugado perfectamente, por ejemplo, F3 aquí en esta posición, o también se pudo haber jugado torre G1, la realidad es que estas jugadas son pasivas y de alguna manera, si bien es cierto que conservan el material, las negras tienen ciertas oportunidades de tomar el peón de A2 seguido de un B3 con un fuerte ataque también por parte del bando negro.
Por lo tanto, la jugada anteriormente dicha va en boga de sacrificar el peón de G, que realmente no nos interesa tanto conservarlo, y asimismo generar una fuerte actividad para la única pieza que no está haciendo nada por parte del bando blanco. Recuerden algo, chicos, es muy importante que ustedes muchas veces prefieran la actividad en contra del material. Muchos jugadores me ha tocado ver que defienden tanto el material que llegan a quedarse tiesos totalmente, no se quedan en sus bands sin jugadas posibles. En cambio, el bando que a veces entrega un poco de material puede obtener cierta iniciativa, con lo cual siempre es recomendable tratar de encontrar compensación a cambio del material sacrificado. Vamos a continuar. Tenemos alfil por G2, alfil por A6. Interesante. Este es un concepto muy importante en finales y en estructuras de peones que lo tienen que tomar en cuenta. Las piezas blancas acaban de ceder el peón de G2 a cambio del peón de A6. Ahora nótese que las piezas blancas tienen 1, 2, 3 peones en flanco de dama en contra de un peón en el mismo flanco, lo cual es una mayoría de peones. Si eliminamos las piezas pesadas, que son las torres, y cambiamos a alguna de las piezas, ya sea el alfil y el caballo, tendremos una ventaja muy superior para el final para las piezas blancas, puesto que cualquiera de estos 3 peones que están aquí podrán inclusive a futuro tratar de convertirse en una dama, con lo cual en esta posición el final sería totalmente ventajoso para las piezas blancas. Ahora, nótese que el rey negro se encuentra en flanco de rey. En cambio, el rey blanco se encuentra cerca de sus peones pasados, con lo cual la ventaja blanca sería más notoria. Ahora, en esta cuestión tenemos una mayoría contra minoría de peones. En cambio, la estructura negra que está en flanco de rey, es cierto que es mayoría, son 4 contra 2. La realidad es que este 4 contra 2 no sirve del todo, puesto que esta estructura de peones blanca detiene perfectamente a los 4 peones. Con ayuda del alfil negro detiene y defiende perfectamente a los peones negros, para lo cual es más fácil progresar en el flanco de dama para las piezas blancas que para las piezas negras. ¿Sale? Continuemos. Tenemos caballo D4. Esta también es una imprecisión. Aquí se está regalando un peón, una de la mayoría que nos pudiera dar. Quizás la idea va en la opción de eliminar este alfil que defiende estos peones y quedarían totalmente aislados y débiles, a cambio de entregar un peón. Quizás sea la idea que tiene el bando negro. Sin embargo, no es del todo correcta, puesto que las piezas blancas van a consolidarse. Tenemos en esta posición alfil por caballo, peón por caballo, torre por peón, torre A6 tocando el alfil, alfil C4, tenemos alfil H3, interesante, evitas el avance de H2 y al mismo tiempo te diriges a la casilla E6 para defender el punto F7. Tenemos C3. Esta jugada es una imprecisión por parte del bando blanco. Si bien es cierto que cambia el único peón que está molestando a los peones blancos para que puedan correr libremente, la realidad es que esta jugada es un poco floja. Aquí la mejor opción hubiera sido jugar directamente, ya sea torre F4 tocando el peón de F5 y de alguna manera provocando más debilidades en el bando negro, ya sea que se juegue alfil E6, habría un cambio de peones alfil por y se jugaría torre por, lo cual después de torre por tendríamos 2 peones pasados y totalmente ligados, lo cual decidirían la partida rápidamente. En caso de, en lugar de jugar alfil E6, de jugar torre F8 defendiendo la debilidad, la realidad es que tendríamos una torre muy pasiva y este peón tarde o temprano caería en la posición, lo cual ya sería una ventaja también decisiva para el bando blanco, con lo cual no es totalmente jugable. Tenemos C3, peón por, y ahora sí, interesante. Esta jugada va en boga de atacar el peón de C3, no tanto el alfil de C4, y al mismo tiempo de a futuro tratar de colocarse en la casilla C7 y defender
de forma indirecta el peón de F7. Tenemos rey B2. Vamos intentando de alguna manera hacer progresar a nuestros peones. Hay que mejorar la posición de los reyes. Es importante también en los finales que se tome en cuenta que el rey tiene que participar, tiene que ser más activo. Ahora nótese que este rey está totalmente aislado de la lucha y este rey está tratando de apoyar a sus peones. Tenemos alfil F5, alfil B3. Esta jugada va en boga de poner un defensor al peón de A2 y al mismo tiempo tratar de hacer que corra el peón C lo más posible. Tenemos rey F8, C4, rey E7, rey C3, alfil E6, A4. Ahora sí, cuando no podemos avanzar el peón de C, ahora vamos tratando de avanzar el otro peón para que el negro tenga varias preocupaciones. Tenemos F5, ahora el bando negro trata de buscar algún contrajuego. Sin embargo, estos dos peones en su casilla inicial van a retrasar muchísimo el contrajuego por parte de las piezas negras. Tenemos torre de 2, interesante. Esta jugada va en boga de jugar de forma multipropósito. En primer lugar, le mete un ojo a los peones de H2 y F2 y al mismo tiempo también está amagando con jugar torre A2 para apoyar a sí mismo el avance del peón que está en A4. Con lo cual, esta jugada es multipropósito. También debemos conocer un concepto muy importante en los finales de torres, como en este caso. Esta jugada de torre de 2 va en boga de cortar totalmente el paso al rey negro, el cual se ve imposibilitado de poder llegar al flanco de dama y asimismo tratar de frenar los peones pasados del bando blanco. Esto es muy importante en ajedrez. Es un concepto llamado cortar al rey, el cual ustedes lo pueden estudiar y revisar paso a paso y ver la importancia de este mismo concepto. Muy bien, continuemos. Tenemos G5, continuando con el contrajuego que le queda al bando negro. Tenemos A5, tenemos rey F6, A6. Nótese que este peón ya está muy avanzado, está a 2 casillas de coronar. Quizás aquí alguna jugada un poco más precisa hubiera sido torre C7 seguido de torre A7, tal vez a futuro jugar un alfil C8 y tratar de alguna manera de cazar este peón débil que quedó al final. Sin embargo, el rey negro sigue tratando de progresar con su posición. Sin embargo, aquí ya es tarde para el bando negro. Se juega A7, amagando ya con tratar de coronar en la posición. Tenemos torre A8, un bloqueador contra el peón. El problema de esta jugada es que deja a la torre totalmente pasiva y no permite de alguna manera que la torre pueda apoyar al rey negro para tratar de comer alguno de los peones que están en flanco de rey. Tenemos torre A2, por supuesto, hay que defender ese peón a muerte. De alguna manera hay que jugar con la ventaja que tenemos. Tenemos alfil A8, ahora sí, intentando frenar. Rey B5, rey C5. Aquí hay un concepto también importante cuando se llega a una situación de apuro de tiempo. Normalmente cuando estás en una partida larga donde hay incremento, o asimismo aunque no haya incremento, de alguna manera tratas de ganar algunos segundos y para poder pensar mejor una jugada sin apuros de tiempo, aquí hay un tema llamado repetición de jugadas. Si por ejemplo se repiten 3 veces la misma posición, la misma jugada, entraríamos en un tablas por repetición. Sin embargo, aquí el bando blanco repite en un par de ocasiones las jugadas, con lo cual de alguna manera trata de ganar algunos segundos preciados e importantes. Esto también nos puede ayudar a de alguna manera a generar un poco más de tiempo y asimismo que a la hora de que tengamos que pensar la jugada más dura, tengamos un poco más de tiempo para nosotros de reflexión. Eso es muy importante. Tenemos rey D4, tenemos C5, ahora sí no hay que repetir jugadas, hay que tratar de encontrar un nuevo plan. Y ahora el plan de las blancas, una vez frenado el peón de A2, será tratar de hacer crecer al peón de C.
Tenemos alfil B7, de alguna manera defendiendo su torre de A8 y al mismo tiempo metiendo una pieza fuerte en la principal diagonal. La idea es muy sencilla, simplemente tratar de defender la casilla de coronación. Tenemos rey B5, interesante, tratando de llegar a la casilla B6 y apoyar desde C7 o desde B8 para que este ese peón trate de coronar. Tenemos rey C3. Esta jugada quizás va en boga de atacar el alfil, pero al mismo tiempo hace perder al bando negro. Lo mejor aquí era tratar de continuar con el avance de los peones, tal vez un H5, un H4, tal vez buscar un H3, fijar debilidades, a futuro jugar un G4, G3, seguido de F4, buscando un peón pasado, y asimismo este alfil, al controlar la casilla 8, liberaría la torre, la cual podría venir a tratar de apoyar al peón pasado que pueda generarse por parte de las piezas negras, creando un poco más de contrajuego. Rey B6, alfil E4, interesante, sostienes tu peón que está en F5 y preparas ahora sí los avances con los peones antes mencionados. Tenemos alfil G8, interesante jugada. A primera vista parece ser que el bando blanco ha cometido un error grave, puesto que parece que está entregando una pieza así nada más. El detalle es que esta jugada permite la siguiente continuación ganadora por parte del blanco. Si el negro captura el alfil, estaremos haciendo una maniobra o un sacrificio de desviación, tema táctico importante en el ajedrez. La idea es que después de jugar torre por alfil, la siguiente jugada brillante del blanco es peón C6, metiendo un bloqueo, el cual el alfil ya no puede venir a defender la casilla 8 y el blanco sí o sí va a terminar coronando una dama, con lo cual la ventaja blanca ya sería decisiva, que fue como sucedió en la partida. Quizás aquí ofrecía un poco más de resistencia jugar H5, H4, H3, F4, F5, G3, de alguna manera intentando buscar un peón pasado, como antes se mencionó, que era lo que más resistía por parte del bando negro. Tenemos torre por alfil, aunque también tengo que decirlo que pues ya con los apuros de tiempo, la verdad es que es difícil, no se le puede cuestionar al negro por la jugada. Realmente ya con muy poco tiempo en el reloj es difícil encontrar las jugadas más exactas. C6, con lo cual entramos en el segundo tema a considerar aquí en esta partida, que es bloqueo, un concepto estratégico también en medio juego. Alfil por C6, eliminando el bloqueador, rey por, y tenemos rey B3. Esta jugada va en boga de tratar de tocar la torre y de alguna manera de frenar el peón que está en A7. Sin embargo, pues aquí la posición, para ser realistas, ya está un poco perdida. Aquí ya el bando blanco corona la dama y en este momento las negras abandonan. ¿Por qué razón? Porque a cualquier jugada, por ejemplo torre por dama, seguiría torre por torre y tendríamos una torre limpia en contra de 3 peones, lo cual ya es ventaja decisiva. También asimismo, en otra variante, por ejemplo, si se jugara tal vez un torre G6, el rey rápidamente va a venir por los peones y aquí ya el bando negro estaría perdido. Igual, solo para recapitular, muchachos, es importante que se revise los planes a jugar por parte de las piezas blancas y también las piezas negras. Recuerden el concepto de cortar al rey, también los conceptos importantes de atacar las debilidades estructurales en las posiciones como en la que se dio a continuación. Igual ya con esto pues cerramos, muchachos. Mando un saludo muy especial para todos los miembros de Ajedrez La Gran Diagonal, para el club de Ajedrez La Gran Diagonal. Te mando también saludos para mis alumnos, para todos mis alumnos que posiblemente y seguramente están siguiendo esta transmisión. Igual si les gustó el contenido de este
de este video, de este canal. No olviden suscribirse, dar like, aquí abajo en la bandeja de comentarios, dejar sus comentarios. También dejen sugerencias sobre qué líneas quieren que revisemos en este canal. Asimismo, también, como lo comenté al principio del video, para los que no tuvieron oportunidad o son nuevos en el canal, que no pudieron ver las otras 2 entregas acerca de cómo jugar contra la defensa siciliana, se las dejo aquí abajo. Les dejo el link para que ustedes puedan acceder a esos videos. ¿Sale? Bueno, me despido, muchas gracias y que pasen buena tarde.